Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que utilizamos para estudiar, para profundizar en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy tenemos, por decirlo así, el último tema que tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. En el día de ayer habíamos visto o habíamos estudiado lo que tenía que ver con el número 666. Y hoy pues vamos a entrar ya de lleno a lo que es el sello del Dios vivo y la marca de la bestia. Y así pues concluimos con lo que es el tema de esta semana. Ya la próxima semana pues tendremos más estudios sobre lo que tenga que ver la lección de la próxima semana. Así que antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos regalas un nuevo día de vida. Gracias por tu misericordia con nosotros, mi Señor, porque nos regalas vida, salud, la oportunidad de realizar nuestras actividades, nuestros trabajos, ya sea el estudio, el trabajo, los quehaceres del hogar, todas estas cosas que tú nos permites realizar para nuestro sustento, para realizar nuestras actividades del día correspondientes a nuestro crecimiento intelectual, tantas cosas que hacemos, y es todo por tu misericordia. En este momento queremos pedir que tu Santo Espíritu sea el que nos dirige en nuestro estudio. Queremos que sea Él el que nos enseña, el que nos explica, el que abre nuestra mente y nuestro corazón para entender y el que nos capacita para vivir conforme al mensaje que tú tienes para nosotros. Guíanos pues en este estudio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El sello del Dios vivo. A ver, en términos globales, en términos generales, vamos a ir de lo general a lo específico. Así que vamos a ir yendo cada vez, por decir así, afinando cada vez un poco más. En términos generales, el conflicto final, el conflicto entre el bien y el mal, tendrá que ver con la ley de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y en el versículo 17, un versículo muy conocido por los adventistas del séptimo día. Consideramos que este es un texto crucial y dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el dragón se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios. El dragón no se aira contra los que no guardan los mandamientos de Dios. Él no se aira contra los que guardan el domingo, el reposo espurio que inventó la bestia, el papado. Él no se aira contra los que violan los mandamientos de Dios. El dragón se llena de ira, Satanás, que ese es su símbolo primario, y Roma, que es quien recibe el poder de Satanás, y el papado, que es el que recibe el poder de parte del dragón, de Roma. Ellos se airan contra los que guardan los mandamientos de Dios. Así que el conflicto final en general tiene que ver con la ley de Dios. Es más, es puesta en sus frentes, porque todos sabemos, o como adventistas sabemos, que la ley de Dios no es otra cosa que la expresión de su carácter, del carácter de Dios. La ley de Dios es una transcripción de lo que es su carácter santo, puro y lleno de amor. Por eso, el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo, porque la esencia de la ley de Dios es el amor.
y la ley de Dios es una expresión de su carácter. Recuerden que en la antigüedad el nombre tenía que ver mucho con el carácter, o mejor dicho, el nombre era una expresión del carácter. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 14 y en el versículo 1 dice: después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre escrito en su frente. Recuerden que el sello de Dios se recibe en la frente, solo en la frente. La marca de la bestia se recibe tanto en la frente como en la mano, porque recordemos lo que estudiamos. A Satanás le da igual donde recibas el sello con tal que su marca, con tal de que la recibas. Pero Dios sí es verdad que solo acepta que el sello del Dios vivo se reciba en la frente, y ya veíamos en el estudio anterior que es debido a que ahí está nuestro cerebro, el asiento de nuestra espiritualidad, de nuestra capacidad de raciocinio, de decisión, de tomar decisiones morales, y es donde se asienta también nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter es semejante al de Cristo, entonces de esa manera el nombre de Cristo y de su Padre están escritos en nuestra frente, porque reflejamos el carácter de ellos en nuestras vidas. Y obviamente, como la ley es una expresión de su carácter, es una expresión del carácter de Dios, entonces significa que en nuestra mente, en nuestra vida, reflejamos no solamente el carácter de Dios, sino que reflejamos la obediencia a Dios a través de la obediencia a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Ahora, es la ley la que se sella, es la ley la que sella entre los discípulos de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y en el versículo 16. Isaías capítulo 8 y el versículo 16, que dice de la siguiente manera: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Es la ley la que sella a los discípulos del Señor. Ahora, la ley es el centro del conflicto final, pero como lo dijimos antes, vamos a ir afinando este concepto. Pero específicamente, ¿qué parte de la ley es la que se centra en el conflicto? Pues nosotros sabemos que el conflicto final se centrará básicamente en la adoración, ¿vale? Porque el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, pues recibirá de sus plagas y de sus castigos. Pero el mensaje del primer ángel dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que tanto el primero como el tercero están hablando de un contraste de adoración. Entonces, como el conflicto final se centrará en la adoración, entonces la parte de la ley de Dios que se centra en la adoración es la primera tabla de la ley. Recuerden que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron escritos en 2 tablas, en 2 tablas de piedra. La primera tabla contiene los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, tienen que ver con nuestra adoración a Dios. Y los otros 6 mandamientos que están en la segunda tabla tienen que ver con nuestra relación con los prójimos, no tiene nada que ver con la adoración. Así que de la ley, de los 10 mandamientos, la que específicamente tiene que ver con el gran conflicto final es la primera tabla, la que contiene los primeros 4 mandamientos, que son los que tienen relación íntima con la adoración, con nuestra relación vertical con Dios. Ahora, si afinamos un poco más de lo que estamos hablando, el conflicto final realmente tendrá que ver es con el sábado. A ver, hemos ido reduciendo, como acotando el panorama del conflicto final. Ahora, ¿por qué decimos que realmente el conflicto final se centrará
en el mandamiento del sábado, porque es con el único con el que todas las religiones tienen problema. O sea, prácticamente ninguna de las religiones evangélicas considera sagrado el sábado, sino el domingo. Pero con los otros mandamientos ninguno tiene problemas, o por lo menos, bueno, la Iglesia Católica sí, pero el protestantismo en general no tiene problema con los otros tres. Las otras religiones protestantes, evangélicas y carismáticas tienen muy claro que solamente debemos tener un solo Dios y que el único Dios al que debemos servir es a Jehová nuestro Dios. Tienen claro que no deben hacer imágenes ni postrarse ante ellas. Tienen claro que no deben tomar el nombre de Dios en vano. El único problema se centra en el sábado. Así que al final el centro del conflicto veíamos que tiene que ver con la ley, específicamente dentro de la ley con la tabla que contiene los primeros 4 mandamientos, que son nuestra relación con Dios. Y entre esos 4 mandamientos específicamente el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento, además, por lo que he dicho, pues por lo que en sí significa el cuarto mandamiento. Recordemos que el conflicto se centra en la adoración. Y el sábado es el mandamiento que nos recuerda que Dios es nuestro creador y que por lo que es nuestro creador es que es digno de adoración. El sábado es el monumento recordativo de que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Entonces, si el conflicto se centra en la adoración, el sábado es el que más específicamente tiene que ver con la adoración, porque es el que nos recuerda que Dios es digno de adoración porque es nuestro creador. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 10. Nehemías en el capítulo 10 y en el versículo 6. Nehemías 10, versículo 6, dice de la siguiente manera: Perdón, no es Nehemías en el capítulo 10, versículo 6, es Salmos capítulo 95, versículos 1 al 6. Salmos capítulo 95 del 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es decir, la adoración a Jehová se centra en el hecho de que Él es nuestro creador, y el sábado es el que nos recuerda que Él es nuestro creador. Además, el sábado es la señal del creador, es la señal del creador entre Él y su pueblo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, Éxodo en el capítulo 31 y en el versículo 17 dice de la siguiente manera, Éxodo 31, 17. Dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó y reposó. Cesó y reposó.
Entonces, el sábado es una señal entre Dios y su pueblo Israel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel 20 y el versículo 12 dice de la siguiente manera: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el sábado sería una señal entre Dios y su pueblo. Y entonces muchos dirán, ¿sí ve, hermano Freddy? Precisamente la Biblia dice, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. No tiene nada que ver con los gentiles. Pues déjeme decirle, mi querido hermano, que los gentiles, la iglesia cristiana formada por los gentiles, son el Israel verdadero, espiritual de Cristo Jesús. Y eso está claro porque Pablo lo repite vez tras vez en sus cartas, y la más diciente la encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. ¿Por qué se distinguía un israelita? Un israelita se distinguía o sabía que era un descendiente de Israel porque su sangre corría sangre de Abraham. O sea, porque eran descendientes de Abraham a quien se le hizo la promesa. Pues muy bien, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 29, dice de la siguiente manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, el verdadero israelita no es el que lleva en sí sangre de Abraham literal. El verdadero israelita es el que es de Cristo Jesús, el que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y se ha hecho y ha sido hecho hijo de Dios por adopción por medio de Cristo Jesús. Esos son los verdaderos israelitas. Y si eres un israelita, si eres un descendiente de Abraham, entonces el sábado es una señal entre tu Dios y tú. Si tú eres hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, entonces eres un descendiente de Abraham. Y si eres un descendiente de Abraham, entonces eres un israelita. Y si eres un israelita, entonces el sábado es una señal entre tu Dios y tú. Ahora, me dirás, pues vale, Freddy, pero dice que es una señal, no una marca. Pues en la Biblia, señal y marca se usan intercambiablemente, es decir, son sinónimas. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice de la siguiente manera: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Ves? Utiliza señal y sello intercambiablemente. Entonces, si el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, entonces podemos intercambiarlo y decir que el sábado es el sello de Dios entre Dios y su pueblo. Es un sello entre Dios y su pueblo. En la arqueología se han ido encontrando muchas cosas de la época de la antigüedad, de la época de Jesús, de la época de Abraham, de los profetas, de todas estas épocas. Y entre unos hallazgos bien interesantes que se hizo, arqueológicos, están unas tabletas
cuneiformes, que en ese entonces se escribía en tablillas de arcilla húmeda. Entonces se hacían los grabados en la tablilla mientras la arcilla estaba fresca. Luego se dejaba secar o se cocinaban de manera que se endureciera y ya lo que había ahí no se podía borrar. En la antigüedad, estas tabletas de Ugarit que se encontraron tenían algo muy interesante, y eran unas tabletas que eran, por decir así, pactos que se hacían entre los reyes grandes, los reyes que habían conquistado otras tierras, y los reyes vasallos. Y estos pactos entre un rey mayor y un rey menor y un rey vasallo se hacían en estas tablillas, y se escribía por ambos lados. Se hacía la escritura, el mismo pacto que se escribía por un lado, se escribía también por el otro lado, y eso se hacía porque en uno de los lados el rey grande, el rey mayor, ponía su sello en toda la mitad de la tabla. Entonces no se quedaba entendiendo nada de lo que se había escrito por ese lado, pero quedaba constatando de que era válido porque ahí estaba el sello del rey mayor, del rey grande. Entonces se escribía por los dos lados porque en ese lado donde estaba el sello pues no se podía entender nada. Así que lo mismo que había por ese lado también lo había por el otro, donde se podía leer lo que había sido el pacto entre esos dos reyes. Pues los 10 mandamientos cumplen exactamente lo mismo. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en Deuteronomios, que Dios llama a los 10 mandamientos su pacto. Y es más, dice que fueron escritas por los dos lados. Es interesante. O sea, fueron escritas de la forma típica como se escribía un pacto en la época. Y es que la Biblia llama a los 10 mandamientos el pacto, y por eso el arca que había dentro del lugar santísimo en el santuario se llama el arca del pacto, porque es allí donde estaba el pacto, los 10 mandamientos. Y estaban escritos por ambos lados. Y el sello estaba en todo el centro de la tabla que tiene que ver con la adoración, el sábado. El sábado estaba en todo el centro de la ley. Es muy particular porque en el idioma hebreo todas las letras que hay antes y todas las letras que hay después del cuarto mandamiento son exactamente el mismo número. El cuarto mandamiento está en todo el centro de la ley de Dios. Y allí estaba como un sello. Es más, los antiguos sellos con los que se sellaban esas tablillas contenían 3 elementos: el nombre, el oficio de quien sellaba y el territorio sobre el que realizaba ese oficio. Y eso es exactamente lo que tiene el cuarto mandamiento. Dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo Jehová, ahí está el nombre, los cielos y la tierra. ¿Cuál es su oficio? Creador. Él es el creador. ¿Y cuál es su territorio? La tierra, como gobernante de la tierra, porque Él es el creador. Es decir, el sábado se convierte en el sello del Dios viviente. La Iglesia Católica, ella acepta que es quien ha cambiado el sábado al domingo. Un hombre, en cierta ocasión, abrió el libro de Peter Ehrman. Es un libro que se titula A Convert's Catechism of Catholic Doctrine, y leyó lo siguiente en la página 50 de este libro. ¿Cuál es el día sábado? La respuesta: el sábado es el día de reposo.
Pregunta, ¿por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Este hombre estaba confundido. Se imaginó que quizás había un error en este libro o algo había ocurrido extraño. Así que le escribió una carta a un obispo, a un cardenal muy conocido, muy reconocido, que es el cardenal Jaime Gibbons de Baltimore, y le preguntó si la iglesia había cambiado el sábado al domingo. Y la respuesta de él fue: claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo, y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Y sigue diciendo de la siguiente manera: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Definitivamente no hay palabras para describir esto. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado al domingo es una prueba de tal hecho. Pregunta: ¿qué autoridad bíblica hay para cambiar el sábado del séptimo día de la semana al primero? ¿Quién dio la autoridad al Papa para cambiar un mandamiento de Dios? La respuesta fue la Iglesia Católica, por la autoridad que le confirió Jesucristo, que en ninguna parte dice eso, que transfirió este reposo al domingo. Así es que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que le rinden, sin querer admitirlo, a la autoridad de la Iglesia. ¿Cuál es la marca de la bestia entonces? Dice una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el sábado. El reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia alteró la observancia del sábado al domingo. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer en nada que no esté en la Biblia, deben estar un poco perplejos al observar el domingo, cuando Dios dijo distintamente: guarda el día sábado. El domingo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia como día de reposo. Así es que, sin saberlo, los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Creo que queda absolutamente claro. La Biblia dice que el día de guardar es el sábado. El sábado es santo, es sagrado. No hay ninguna autorización para cambiarlo al domingo, salvo que la Iglesia romana, el papado, se da a sí mismo una autoridad que nadie le ha dado. No hay tampoco ninguna evidencia bíblica que realmente Dios le haya dado tal autoridad de cambiar incluso la Biblia o la ley de Dios. Eso es totalmente antibíblico. Pero ellos dicen que ellos sí tienen el poder de cambiar un mandamiento, pero realmente eso no existe. Lo que da a entender que el cambio del sábado al domingo es la marca de su autoridad, como lo leíamos en uno de los textos que está ahí, y lo da a entender en todos los otros párrafos que hemos leído. Mis queridos hermanos, hemos visto entonces que el sábado es el sello del Dios viviente. Y ahora, con lo que acabamos de leer, pues nos damos cuenta que la marca de la bestia es el domingo. Entonces, en esencia, el gran conflicto se centrará en este punto de controversia. Mis queridos hermanos, pero no significa que todos los que guardan el sábado
van a ser sellados, van a recibir el sello del Dios vivo. No es solo, por decirlo así, por guardar el sábado. Hay muchas iglesias que guardan el sábado, los judíos ortodoxos, los bautistas del séptimo día y varios otros grupos cristianos y pentecostales guardan el sábado, pero no en el sentido que lo hacemos los adventistas del séptimo día. Vamos a mirar unos textos de Elena de White que hablan precisamente respecto a este tema. Dice ella: el sábado fue colocado en el Decálogo como sello del Dios vivo, identificando así al dador de la ley, dando a conocer su derecho de gobernar. Es una señal entre Dios y su pueblo y una prueba de la lealtad del pueblo para con él. El cuarto mandamiento, eso está en Things of the Times de mayo 13 de 1886. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto que en su ley, como prueba de su autenticidad, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. En Joyas de los Testimonios, en la página 69, la señora White dice de la siguiente manera. Dice: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. La ley de Dios, que es santidad perfecta, es la única verdadera norma del carácter. El amor se expresa en obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Aquellos que aman a Dios tienen el sello del Dios viviente en sus frentes y desempeñan las obras de Dios. Ojo, los que aman a Dios tienen el sello de Dios. Ojalá que todos los que profesan el cristianismo supieran lo que significa amar a Dios en la vida práctica. Eso está en la matutina Hijos e Hijas de Dios en la página 51. Mis queridos hermanos, creo que no hemos enfocado el sábado de la manera correcta. A veces nos dedicamos a pensar que el sábado es decir qué es lo que no se puede hacer en sábado, en vez de decir lo que sí se puede hacer en sábado. Lo que es expresar el amor a Dios a través de la obediencia. Mis queridos hermanos, yo podría decirlo de la siguiente manera. Yo no estoy dispuesto a dar mi vida por el sábado, pero sí que estoy dispuesto a dar mi vida por amor a mi Señor. Ahora, daré mi vida por el Señor del sábado. No quiero que me malinterpreten. Quiero que entiendan lo que estoy queriendo decir. Guardar el sábado por guardar un día no sella a nadie. Eso no es el sello de Dios. El sello de Dios es guardar el sábado por amor a Dios. Y como amo tanto a Dios, obedezco su mandamiento por amor a Él. Y como lo amo tanto, entonces estoy dispuesto a dar mi vida. No por el sábado, sino por el dador del sábado a quien yo amo. Y si alguien me dice, o dejas de guardar el sábado, o te quito la vida, pues yo prefiero que me quiten la vida, pero no porque
por guardar el sábado, sino porque amo a Dios que me mandó a guardar el sábado. Espero que esa parte haya quedado clara. Mis queridos hermanos, no es simplemente un guardar el sábado, es guardar el sábado por el amor profundo que sentimos por nuestro Redentor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos y amigas, quiero invitarles para que entreguen su corazón a Dios tan profundamente que podamos decir con toda valentía que por amor al Señor, guardamos este día precioso y que recibiremos el sello del Dios vivo y no la marca de la bestia. Que entregaremos nuestro corazón con todo nuestro ser y que amamos tanto a nuestro Señor y a nuestro Maestro, que ese amor lo único que hará será desbordarse en obediencia para con ese ser que amamos tanto. Quiero invitarte en este día precioso para que le rindas la verdadera adoración a tu Señor por amor, por el perfecto amor que solamente Cristo da. Recuerden, comentarios en el lugar de los comentarios y las preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Y compartan estos videos con sus amigos, con sus familias, con sus hermanos de la iglesia, con todos los que puedan, para que esta verdad la podamos conocer, la podamos dar, la podamos entregar y podamos formar un gran grupo de estudio. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.